Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Bienvenidos una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, disfrutando de los dones del Espíritu. Qué bueno, Yatensi. Y contento en esta vida. ¿Qué te ha parecido los programas que hemos tenido? ¿Cómo te has sentido en estas preguntas y respuestas? Sabes que bastante bien, porque son preguntas que la gente misma nos ha hecho y estamos respondiendo con lo que la gente nos ha pedido que trabajemos y comentemos estos programas. Es importante hacer notar de que estas preguntas que estamos elaborando no han sido edificadas o construidas por nosotros. Ha ido todo un equipo de investigación al respecto que ha hecho preguntas, si no me equivoco, Yatensi, en Ecuador y también en algunos otros países. Y en base a esta investigación se han hecho varias preguntas que Yatensi está intentando responder en sus libros y también en este programa. Si no me equivoco, la pregunta a responder en este programa es ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? Bueno, es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Mire, Gabriel, una vez un cristiano, un lindo siervo de Dios, él es laico, no es pastor, pero es un gran siervo de Dios, aunque no sea pastor, me dijo: Yatensi, estoy confundido. Yo siento que nosotros creemos en varios dioses. ¿Ya? Algunos creen en Dios Padre, con barbitas. Otros creen en Dios Hijo y adoran solamente a Cristo como si fuera el único Dios. Y otros creen en Dios Espíritu Santo y solamente adoran al Espíritu Santo como Dios. Parece que nuestro cristianismo es politeísta. Sabes que yo también he escuchado a Yatensi al respecto de los tres dioses o tres supuestos dioses, pero hoy vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué versículo nos recomiendas leer, Yatensi? Ay, mire, hay varios textos muy lindos sobre la obra del Espíritu Santo. Hay partes del Evangelio de Juan, pero hay un libro famoso que los eruditos lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Ajá. ¿Usted sabe cuál Así es. libro, Gabriel? Es precisamente el libro de Hechos. Ajá. Porque Lucas habló sobre el Cristo, el Evangelio de Cristo, en su Evangelio de Lucas, y escribió una segunda obra, los Hechos o el Evangelio del Espíritu Santo. Es en el libro de Hechos donde podemos tener un diagnóstico de quién es el Espíritu Santo, pero hay un texto muy clave. Me imagino cuál es, Yatensi. Gabriel, ¿usted sabe cuál es el texto de Pentecostés? Ajá. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, cuando se da el Pentecostés en la iglesia, es la primera iglesia más antigua, que fue la iglesia de Jerusalén, esa iglesia judeocristiana. La que se conoce como la iglesia primitiva. Exactamente, también. unos días después, cuando subió Cristo al cielo, Bien. la ascensión, se dio el Pentecostés. Bueno, ya escucharon al doctor Yatensi, nuestro amigo. Él nos recomienda leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y lo vamos a hacer inmediatamente, Yatensi, para entender la respuesta a esta pregunta, ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estoy leyendo la NBI, la Nueva Versión Internacional, ¿no? Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y por último, el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. 4 versículos. ¿Cuántas verdades podemos encontrar acá, Yatensi? Ay, esos 4 versículos, aunque sean cortos, es una bomba atómica. Se encuentra mucha doctrina, mucha teología sobre la neumatología, así lo llaman los eruditos, la doctrina sobre el Espíritu Santo lo llaman neumatología, neuma es espíritu en griego. Hay mucha doctrina en forma condensada de quién es el Espíritu Santo. Comencemos entonces de menos a más. ¿Con qué comenzamos en este versículo, Yatensi? Mire, empecemos a delimitar
o a especificar la obra del Espíritu. Ajá. Aquí hay algo que me preocupa mucho, Gabriel. Hemos enfatizado una neumatología sin la cristología. ¿Cómo así? O sea, de pronto hay ciertos sectores de la iglesia que enfatizan mucho al Espíritu Santo Y dejan de lado, y dejan de lado a Jesucristo, pero eso está mal, Yatensi. dejan de lado al Padre. Mire, me decía mi amigo, algunos creyentes como los luteranos, presbiterianos, enfatizan al Dios creador, Dios Padre. Algunas iglesias como los bautistas, aliancistas, nazarenos, enfatizan mucho a Cristo, la cristología, el Dios Hijo. Ajá. Y otras iglesias como nosotros los pentecostales, que enfatizamos al Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la crítica que me hacían? ¿Cuándo relacionamos a los tres? Y mire, Gabriel, la Biblia nunca despedazó la Trinidad. La Biblia tiene un concepto del Dios uno y trino. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿De acuerdo? Ese versículo es sumamente claro. ¿Sí? Ese versículo, ¿qué es lo que dice? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De acuerdo. Entonces, lo que pasa es que a veces las traducciones al español da un sabor de que despedazamos la Trinidad, pero en los textos griego y hebreo, al Dios se le concibe como una unidad en tres áreas específicas. Ahora, hablemos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra, la función del Espíritu Santo? Si despejamos, si describimos la función del Espíritu Santo, vamos a entender al Espíritu Santo y la relación con Jesucristo. El tema de Pentecostés, Hechos 2.1. Usted leyó en la NBI y también lo dice la Reina Valera. En Hechos 2.1 dice en español, cuando llegó el día de Pentecostés. Y creo que las dos traducciones, tanto la NBI y la Reina Valera del 60, dice lo mismo, cuando llegó el día de Pentecostés. A veces en español la palabra cuando llegó el día de Pentecostés no me dice mucho. Si vamos al texto griego, en Hechos 2.1 dice sum plerustai. A ver, para aquellas personas que nos están viendo, ¿estás hablando en lenguas? ¿Qué es lo que estás diciendo, Yatensi? Leyendo una palabra griega, recordando. Dice sum plerustai. La palabra griega sum plerustai se ha traducido en español cuando llegó el día de el día. El día, ajá. Pero sum plerustai es más que eso. Sum plerustai significa dos raíces griegas. Sum, que significa una preposición de interioridad, significa algo que está adentro. Esa es la palabra griega que originó la palabra conciencia. La palabra conciencia viene de la raíz griega sun o kun, que significa interioridad. La segunda palabra es plerou, plerustai. Plerustai viene de la palabra plerou, que significa llenar. Esa palabra plerou solamente se usa en el Nuevo Testamento griego cuando el que llena es Dios. Entonces, si traducimos de otra forma, sería cuando llegó el día en que el Espíritu Santo se va a interiorizar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque la palabra Pentecostés, Yatensi, ¿qué significa en sí? Bueno, la palabra Pentecostés es una palabra griega que viene de Penteconta, significa 50 días. Ajá. Y este Pentecostés era una antigua fiesta agrícola. Judía, si no me equivoco. Judía. Ajá, cierto. Mire, en el hebreo, en el Antiguo Testamento puro, no se usa Penteconta. La palabra para referirse a esta fiesta era la palabra hebrea, bikurín. ¿Y significa? Significa la cosecha recogida. Ya, o también casir, que significaba la siembra y cosecha, o siega. Entonces, Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Exactamente, era una fiesta agrícola que los antiguos judíos la usaban para agradecerles a Dios por las cosechas que Dios permitió que ellos recogieran. Entonces, resumiendo, todo el derrame del Espíritu Santo ocurre en esta fiesta judía. Pero una acotación, Gabriel. En el siglo IV a.C., inclusive con la reforma del rey Josías en el año 622, la fiesta de las cosechas del Casir Bikurín en hebreo adquirió otro significado. Ya.
adquirió el significado de recordar la entrega de la ley de parte de Dios a Moisés. O sea que en los tiempos de Cristo, ya Pentecostés no significaba Siembra y lo cosecha. que significó antiguamente. Correcto, interesante. Acción de gracia por las cosechas. Sí. En los tiempos de Cristo, Pentecostés significaba recordar la ley. Era una fiesta legislativa. Aquí viene algo interesante. ¿Cuándo se celebra Pentecostés? Pentecostés en los tiempos de Jesucristo, y es bueno entender la historia antes de Cristo para poder entender la esencia de Pentecostés de Hechos 2. Pentecostés se celebra precisamente 50 días después de la Pascua. O sea, 7 semanas. Correcto. Por 7, 49 más un día. Ahora, ¿por qué se celebraba 7 semanas después de la Pascua? Porque Pascua, la otra fiesta, era liberación. Los judíos que salieron libres de la esclavitud de Egipto. Liberación. Y después de 7 semanas se celebraba Pentecostés. ¿Por qué? Porque después de 7 semanas, el número 7 significa perfección. Así es. Entonces celebrar 7 semanas después de la Pascua significaba que el Pentecostés era la perfección de la Pascua. Qué interesante. Entonces, Pentecostés, ¿en qué consistía? En recordar la ley. Para los judíos la ley era la perfección de la liberación. Ay, mire, Gabriel, qué prácticos eran los judíos. Para los judíos, una libertad no cuidada, no legislada, se convierte en libertinaje. Yatensi, ya tenemos que irnos dentro de breve a un corte. Así que, ¿cómo enganchamos esto del Pentecostés, el Espíritu Santo, con estas fiestas? Mire, y aquí termino. Es por eso que el Pentecostés significaba perfeccionar la liberación. A través de leyes justas, cuando habían un sistema legislativo, leyes justas, ayudaba a cuidar la libertad. Cuando usted es muy libre y no tiene leyes, se convierte en un libertino. Entonces, el espíritu de la ley era cuidar la liberación que Dios le dio. Es por eso que Pentecostés está conectado con un sistema legislativo. Entonces se conecta con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en Hechos 2? Es que la nueva ley es su majestad el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo está ligado con la legislación? Porque el Espíritu Santo va a encarnar la obra de Cristo. ¿Me explico? Correcto. Lo que tú estás diciendo es como que el Espíritu Santo viene a perfeccionar la ley. Sí, pero ¿cuál es la ley ahorita? La ley de Jesucristo. Ajá. Entonces, cuando dice en el versículo 1, sum plerustai, cuando llegó el día de Pentecostés, quiere decir que la tarea del Espíritu Santo es una tarea objetiva, interna. El Espíritu Santo interioriza a Cristo, interioriza la obra de Cristo en el corazón del creyente, para que el creyente pueda vivir a Cristo. Y cuando vive a Cristo, es un hombre ético, es un hombre santo, es un hombre que cumple con la ley. O sea que la función de la pneumatología está al servicio de la cristología. Qué interesante. Bueno, me parece que el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Y después del corte nosotros estaremos siguiendo, interpretando Hechos 2 y esta pregunta muy interesante: ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? Yatensi, no te vayas, ya seguimos contigo. Ya.
Estamos de vuelta en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Como usted ya nos ha visto en otras ocasiones, hemos respondido varias preguntas que a la gente que preguntamos, que investigamos, nos hicieron llegar. La pregunta de hoy es, ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente o en la vida del creyente? Yatensi bien nos recordaba de que a veces las iglesias un tanto dividimos o a veces diluimos a las personas de la Trinidad. Algunas iglesias, nos comentaba Yatensi, que más enfatizan la obra del Padre, otras la obra de Cristo y algunas la del Espíritu Santo. Estábamos respondiendo cuál es la función del Espíritu Santo y para eso recurrimos al texto bíblico de Hechos 2, versículo 1 al 4. Sigamos respondiendo, Yatensi. ¿Qué mismo hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función en la vida del creyente? Entonces, tenemos dos personas de la Trinidad que tienen su obra. Cristo cumplió con lo que se llama la obra objetiva. ¿Qué es la redención? La obra objetiva significa la redención. Él murió objetivamente por nuestros pecados. Y objetivamente resucitó. Y objetivamente subió al cielo. O sea que la obra de Cristo es una obra real, objetiva. Pero, de nada sirve la obra de Cristo si no la asociamos con la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Se llama la obra subjetiva. ¿En qué consiste esto? El Espíritu Santo se encarga de interiorizar la obra objetiva de Cristo en mi vida. Ya, antes de avanzar, Yatensi, yo sé que tú estás con todas las pilas puestas, pero para que la gente que está viendo nos pueda entender así bien, claramente, tú hablas de que Cristo hace una obra objetiva y el Espíritu Santo una obra subjetiva. ¿A qué te refieres tú con objetiva y subjetiva? La obra objetiva es que Cristo murió objetivamente. Lo hizo. Lo hizo. Correcto. Una muerte histórica, una resurrección histórica, etcétera, etcétera, una ascensión histórica. ¿Y subjetiva? Subjetiva es cuando esa obra está fuera de mí. Pero el objetivo es que esa obra de Cristo, que la obra redentora de Cristo se haga vida en mi vida, se encarne. ¿Quién se encarga de que la obra de Cristo se encarne en mi corazón? El Espíritu Santo. Ya. O sea que la neumatología está al servicio de la cristología. Entonces, voy a fundamentar esto con la Biblia. Correcto. Mire, Gabriel, en Hechos 1 hay un diálogo que a mí me da risa. Creo que a partir del versículo 6 de Hechos 1, antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Podemos leer, Yatensi? Leamos. Bueno, Hechos 1:6 dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es ahí a lo que te referías? Sí, si leemos la Reina Valera, diría, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Miremos la lógica de la pregunta. A mí me da risa. Los discípulos son testigos de la muerte de Cristo. Lo ven morir. Correcto. Los discípulos son testigos de la resurrección de Cristo. Así es. Lo vieron resucitado. Y están a punto de ser testigos de la ascensión. Y le hacen una pregunta que para mí es infantil. Maestro, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? O sea que todavía los discípulos tenían un concepto de reino, según Celote, o un concepto de reino muy judío. Un reino político. Un reino político, terrenal, donde el Mesías venía con la espada a instaurar. O sea que la resurrección no les hizo no les ayudó a entender el nuevo concepto del reino que Jesús vino a predicar, por lo cual Jesús murió y resucitó. Pero Jesús, en lugar de enojarse con ellos, decía: ay, pero qué pregunta tan infantil, me ven resucitar, me ven morir, todavía pregunta cuándo voy a restaurar el reino. Ya ustedes deben saber en qué consiste el reino que yo mismo vine a fundar. Cristo debió regañarlo y decirle eso, algo así. Pero en lugar de enojarse, Cristo, ¿sabe qué le dijo? Váyanse a Jerusalén,
Y aquí entra el versículo 8. El famoso versículo 8. El famoso versículo 8. Y en Jerusalén recibiréis el poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos. La palabra testigo en el griego es martureo. Significa para que testifiquen a Cristo con su propia vida. Entonces cuando dice Jesús, en Jerusalén recibiréis poder, el poder dunamis se refiere al Espíritu Santo. O sea que en Jerusalén, en Pentecostés, van a recibir el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se encarga de que la obra de Cristo que está fuera de ellos, porque ellos vieron morir a Cristo, resucitar, pero todavía no se apropiaban. Correcto. De la redención de Cristo, como que no lo hacían suyo, no lo metían en su vida. Y Cristo sabía que el que le corresponde hacer que la obra de Cristo se meta en el corazón, se encarna en la vida del creyente, es el Espíritu Santo. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la función. Por eso lo manda a Jerusalén. Entonces, en Jerusalén ellos reciben el Pentecostés, reciben el poder, y apenas que recibe el poder, tremendo discurso se mandó Pedro. Yatensi, esto me hace pensar en lo siguiente. La iglesia primitiva de Hechos capítulo 2, ¿fue una iglesia pentecostal? Y si tu respuesta es sí, que creo que por ahí va, ¿qué significa ser pentecostal hoy? Oye, usted me hace una pregunta que yo no me quiero comprometer con mis propios amigos pentecostales. Porque tú eres pentecostal. Yo soy pentecostal y a mucha honra. Así es. Como dijo María del Barrio, en esa famosa novela con Talía, a mucha honra. Ahora, mire, Gabriel, buena pregunta. Eran dos preguntas. Sí. La iglesia primitiva era pentecostal y segundo, ¿qué significa ser pentecostal? Voy a responder con la Biblia. Yo soy biblista, más no soy teólogo. Cuando Cristo mandó a los discípulos a Jerusalén, porque iban a recibir Pentecostés, ¿qué significaba? Que el Espíritu Santo iba a llegar sobre ellos y el Espíritu Santo cumplía con la obra subjetiva. ¿Cuál es la obra subjetiva? De encarnar la obra de Cristo en el corazón del creyente. O sea que el Espíritu Santo se encarga de la santificación. Así porque es. ¿cuándo somos santos? Cuando encarnamos Al Espíritu Santo. a la obra de Cristo, la dimensión pascual. Cuando encarnamos a Cristo en nuestro corazón, somos santos. Pero ¿quién se encarga de encarnar en el seno de cada corazón, en el seno de cada creyente, en el interior de cada creyente y en el interior de la comunidad? ¿Quién se encarga de encarnar eso? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo trabaja mi corazón, trabaja la parte interna, la parte de la santificación, la pureza de mi corazón. O sea que la función del Espíritu Santo está en relación a la función de la cristología. Cristología y metodología no son diferentes. Los dos se comunican, trabajan inseparablemente, porque no los podemos despedazar. Correcto. Ahora bien, o separarlos. Según el texto, estaba toda la iglesia reunida. Toda. Los que eran. Los que eran. La cantidad que fuera representaban a la iglesia. Todos los primeros creyentes recibirán al Espíritu Santo. O sea que decimos que la iglesia primitiva era de naturaleza pentecostal. Ahora, usted me hizo una segunda pregunta muy, muy brillante y un poco picarona. La pregunta dice, ¿en qué significa ser pentecostal? Así es. Y le respondo según Hechos 2. Ser pentecostal es aquella persona que encarna y vive a Cristo en su vida a través del Espíritu Santo y empieza a crecer en santidad con la presencia del Espíritu Santo, que se encarga en su obra subjetiva de encarnar a Cristo. Yatensi, pero Ese es el pentecostal. lo que tú estás diciendo ahí también puede ser un poquito complicado para las personas que nos están viendo en este programa, porque según lo que tú estás diciendo, entonces un bautista puede ser pentecostal, un presbiteriano puede ser pentecostal, un aliancista puede ser pentecostal y un pentecostal mismo también puede ser pentecostal. Es que, aclaremos una cosa, diferenciemos el movimiento pentecostal que nació en la calle Susa con la pentecostalidad de Hechos 2. ¿Ya? Diferenciemos. El movimiento pentecostal, por la cual los dos somos parte de una iglesia que es pentecostal, nuestra iglesia de Dios es parte del movimiento pentecostal. Una cosa es el movimiento pentecostal y otra cosa es la pentecostalidad de Hechos 2. Por favor, separemos esto. Ahora, el movimiento pentecostal, que es un lindo movimiento,
que recreó el avivamiento en la calle Azusa. 1906, correcto. 1906. Los Ángeles. En ese avivamiento se le enfatizó la obra del Espíritu Santo. Los carismas, los dones. Los carismas, las los lenguas. dones, la lengua, que nosotros practicamos esto. Entonces, el movimiento tuvo su propia identidad y se alejó de otras congregaciones como bautistas, Las lo que iglesias sea. históricas. Históricas. Ahora, tenemos que entender que también, o sea, que en esencia la salvación no depende de qué movimiento sea. Hay muchos que no son pentecostales que son salvos, bautistas, aliancistas. Entonces, hay que entender que el movimiento pentecostal no determina quiénes se salvan. No afecta en la esencia del creyente. El movimiento pentecostal es un movimiento como lo pueden ser los bautistas, como lo pueden ser los aliancistas. Es un movimiento que tiene su propia identidad, que es los carismas, el mover del Espíritu Santo. Pero según Hechos 2, la presencia del Espíritu Santo es para todo creyente que quiera ser santo. Todo bautista que quiera ser un gran santo y vivir a Cristo necesita el poder del Espíritu Santo para encarnar la vida de Cristo. No importando entonces la denominación o los matices. No importa la denominación. Mire, yo soy un pentecostal, pero yo respeto muchos grandes siervos de Dios bautistas, aliancistas. O sea que el Espíritu Santo está por encima de la denominación. Nosotros los pentecostales no compramos el Espíritu Santo, Gabriel. Él está al servicio de la iglesia. Correcto. Sean bautistas, sean aliancistas, sean pentecostales, sean lo que sea. Él está al servicio, porque el movimiento pentecostal es nuevo. Correcto. Principio del siglo XX. Entonces, la obra del Espíritu Santo está por encima de denominaciones. O sea, que el Espíritu Santo está al servicio del creyente que quiera vivir a Cristo en su vida, sea quien sea. Y entonces, Yatensi, vamos, en tus propias palabras, vamos a la pregunta picarona. ¿Qué significa ser pentecostal? Con ejemplos concretos y tangibles. Voy a exégesis. Ser pentecostal significa encarnar a Cristo en su vida y comenzar un proceso de santificación en el Espíritu, que tiene manifestaciones. Aquí hay carisma, unos hablan en lenguas, pero la mejor evidencia del poder del Espíritu Santo es ser testigo de Cristo a este mundo. Es la segunda vez que mencionas la palabra testigo. ¿Qué tiene que ver testigo con calidad de vida? Mire, en el griego hay 5 verbos que se pueden traducir al español como testificar. 5 verbos diferentes. Hay uno que se llama apocrino en el griego, que significa testificar bajo juicio. Vamos rapidito porque el tiempo se nos acaba. Es dar un testimonio en juicio, en un juramento. Otro es laleo, testificar con la boca. Pero martureo, que es el que usa Hechos 1:8, es no tanto testificar con la boca, es encarnar a Cristo y su vida se convierte en un testimonio, porque encarnó a Cristo. O sea que usted es un Cristo viviente. Entonces lo que quiere Cristo en ese mandato de Hechos 1:8 es que todos tengan el Espíritu Santo para que testifiquen a Cristo con su propia vida. Martureo, esto me recuerda a la palabra mártir, entonces. Es que ahí viene la palabra mártir. ¿Quién es el más honesto? ¿Quién es la persona más íntegra? Un mártir. Porque un mártir es aquel que testifica con su propia sangre. Sí, con su vida. Con su vida. ¿Qué significa entonces hoy ser mártir en el siglo XXI? ¿Se puede ser mártir, se puede ser pentecostal en el siglo XXI? ¿Se puede vivenciar la obra del Espíritu en esta sociedad corrupta? Sí, cuando somos diferentes, cuando vivimos una vida de entrega a Dios, una vida donde encarnamos a Cristo, una vida cristocéntrica. Y para ser cristocéntrico necesitamos del poder del Espíritu Santo. Usted nos da mucha esperanza y atención al respecto, porque a veces pensamos que ser pentecostal o vivir el Espíritu es solamente ciertas manifestaciones, pero hoy estamos hablando de que eso también es parte de la pentecostalidad, pero tenemos que vivir al Espíritu Santo y a Cristo en la vida diaria, en el barrio, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? En la tienda mientras voy en el taxi. Pero qué difícil entonces, Yatensi, realmente ser cristiano. Qué difícil realmente es vivir al Espíritu Santo como debiera ser. Sí. Es un compromiso de vida. Correcto. Es una identidad. Pero es posible. Y aprenden esto, sí, es posible. Es posible, Yatensi. Hay esperanza entonces. Hay esperanza. Amados televidentes, la neumatología está al servicio de la cristología. Los dos trabajan juntamente. Esta ha sido la respuesta a la pregunta: ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? Esperamos que con el mismo entusiasmo y la misma pasión que han demostrado nuestros amigos televidentes nos acompañen en el siguiente programa, que tenemos una pregunta muy interesante respecto a la guerra espiritual. Escuchar a Bonilla respecto de esto debe ser interesante. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias y atención. Bendiciones, hermanos. Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla.
con el tema ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional 080 00 61 36-7. Banco Pichincha 34 34 20 98-04. Banco de Guayaquil 00 41 23 23 9-0. Recibido 7 disparos. Yo andaba todo sucio, mugroso, casi llegué a cometer. Miré a los cielos y dije, es una obra de Dios. Que me dispararon y me pegaron 7 tiros. Hasta el día de hoy han pasado ya 6 años en que el Señor Jesucristo transformó mi vida. Muy buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar junto a nosotros en una nueva emisión de este su programa, La Última Palabra. Existe una terrible enfermedad, incurable, se llama lupus. Los doctores no hallan solución para este problema. Una niña de 12 años es diagnosticada con esta enfermedad. Esa es la historia que tenemos para hoy en este su programa, La Última Palabra. Veamos la primera parte. En el 2005 nuestra vida cambió de un momento a otro porque mi hija mayor, que tenía 12 años, en las vacaciones que tuvo en el mes de octubre, la mandé al campo, fue de vacaciones porque los abuelos tienen una pequeña finca en Pedro J. Montero, pero en una de esas idas mi hija me vino con unas, como en forma de picada de mosco en las piernas. Y no tenía al principio nada, no le daba fiebre, no le daba nada. Después, como a los 15 días, comenzó a sentir un decaimiento en el cuerpo, que se cansaba. Y después comenzó a hincharse las piernas. Y la llevamos a hacer ver donde el doctor de ella. Y entonces el doctor nos dijo que era una anemia que tenía nuestra hija, y entonces le mandamos a hacer los exámenes, le dimos los medicamentos que él nos mandó. De ahí en el mes de enero ella comenzó no solamente con las piernas hinchadas, sino con fiebres de 42. Mi hija disvariaba en fiebre. Le comenzaron a salir unas pintitas como picada de mosquito, y se comenzó a hinchar la cara,
que ya no era normal en ella. Me le subía la fiebre. La llevamos al hospital Guayaquil, en el cual la tuvimos un mes. Le hicieron todo tipo de examen a mi hija y no le detectaban nada. Nada le detectaban durante un mes, examen tras exámenes. Ya había pasado casi 2 meses y no le encontraban nada. Todos los exámenes eran en vano. No se le encontraba nada a ella, pero en cambio ella seguía, cada día que pasaba se ponía más malita. Y nosotros, al ver que no teníamos resultados positivos, desesperados, angustiados, cada día para nosotros era una eternidad, porque no sabíamos qué tenía nuestra hija. Y ver que nuestra hija no se sanaba, ver que ya no teníamos recursos que gastar, porque ya habíamos gastado lo que nosotros teníamos guardado en nuestra casa, ya lo habíamos gastado. Pero yo le dije a mi esposo, mira, si no podemos seguir con nuestra hija, yo quiero ver la salud de mi hija. Como nos decían que en el Roberto Gilbert es uno de los mejores hospitales que hay en nuestro país para niños. Yo le dije a mi esposo, cambiémosla, saquémosla a nuestra hija, llevémosla allá. Así tengamos que vender todo, nuestra casa, todo lo poco que tenemos en nuestra casa, así volvamos a comenzar de cero. No me importa, le dije a mi esposo, no me importa volver a comenzar de cero, así tenga que vivir bajo un plástico, qué sé yo. Le dije a mi esposo, no me importa, haz todo lo que tengas que hacer, vende todo. Le digo que a mí no me interesa nada de eso, lo único que quiero es la salud de mi hija. Para esto entonces ya nosotros estábamos en los caminos del Señor. Yo le clamaba a mi Dios día y noche. Yo le clamaba al Señor por mi hija. Yo en ningún momento desmayé de clamarle al Señor. Y cuando la cambiamos a este hospital, mi hija ya tenía 7 días en ese hospital. Cuando la doctora me dice, mire madrecita, su hija después de unos instantes ya no va a poder respirar. Tenemos que bajar la terapia intensiva, dice, porque ya no va a poder respirar por ella sola. Tenemos que bajarla ya. Entonces yo me desesperé, me angustié, lloré. Estaba sola en ese instante. Mi esposo estaba trabajando. Porque así fuera con mala noche, mi esposo iba a trabajar para todo lo que él trabajaba. Era para la medicina de nuestra hija. Mi esposa me llama y me dice que la iban a bajar a terapia intensiva porque le había dado un paro respiratorio. Entonces, yo así sucio, porque soy mecánico, medio me lavé las manos y me fui corriendo al hospital. Cuando ya a mi hija le estaban haciendo un electrocardiograma donde se notaba que el corazón estaba demasiado hinchado y los doctores me decían que ella ya no iba a resistir. Y así fue, enseguida la bajaron a terapia intensiva. Yo parecía que me iba a morir. Yo le decía, Señor, dame fuerza porque tengo aún 2 hijos más esperándome en mi casa. Tengo un niño de 10 meses y la niña de 6 años esperándome ya. Yo sentía que yo ya no podía con mis pies ni con mi cuerpo. Yo ya sentía que el alma se me salía del cuerpo. Yo le decía, Señor, dame fortaleza, ayúdame, Padre Santo. No sabíamos qué hacer porque nunca se nos había enfermado ni un niño así, con tan gravedad de un momento a otro. Yo te clamo, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, clama a mí, yo te responderé. Señor, respóndeme. Si tú estás conmigo, Señor, demuéstrame, Padre Santo, que tú estás conmigo.
Señor, yo le decía en esa puerta, ya donde a uno no lo dejan entrar porque pasan a los niños a terapia intensiva. Yo le clamaba, yo lloraba, mi esposo me cogía, yo le decía, Señor, tú te llevaste mi padre y mi madre, Señor, pero no te lleves a mi hija, Señor, déjamela. Señor, tú me la diste, Señor, tú no puedes quitármela, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Si hay algo en mí por lo cual yo no te he pedido perdón, Señor, perdóname, Señor. Yo te suplico que me perdones. Salva a mi hija, Señor. Sálvala, Señor. Haber recibido 7 disparos. Yo andaba todo sucio, mugroso, casi llegué a cometer. Miré a los cielos y dije, es una obra de Dios. Que me dispararon y me pegaron 7 tiros. Hasta el día de hoy han pasado ya 6 años en que el Señor Jesucristo transformó mi vida. Está usted viendo La Última Palabra y le estamos presentando la historia de una niña de 12 años que adquirió el terrible mal llamado lupus. Vamos a ver en la segunda parte de esta historia quién tiene al final la última palabra. De allí pasaron los días, mi hija, y no reaccionaba, llegó al extremo de que convulsionaba, le daban paro respiratorio, llena de aparato mi hija, por la boca, todo llena de montones de aparato en todo su cuerpo. Y mi hija pasó 10 días en terapia intensiva, de lo cual pasó 5 días en coma. Ya yo veía el caso totalmente perdido, pero le decía, Señor, mientras haya vida, hay esperanza, Señor. Yo le clamaba al Señor. Cuando entraba a terapia intensiva, mi hija a veces estaba despierta, a veces estaba dormida, despierta por decir que estaba con los ojos abiertos, pero ella estaba totalmente drogada por las medicinas. Llegó el punto de que ya ella casi no abría ni los ojos, ya no reconocía. Usted le hablaba al oído, de frente, ella solamente tenía abiertos los ojitos y prácticamente no reconocía a nadie. Y lo que me dijo el doctor fue que le habían encontrado un virus que posiblemente ella nació así, no se sabe, no se explican, virus llamado lupus, que eso le atacaba todos los órganos, principalmente riñones, pulmones, corazón. Ya le había dañado prácticamente todos los órganos. Lo único que no le había tocado era todavía el cerebro. Y yo la tocaba, yo le hablaba a mi hija en el oído. Le decía a mi hija, tú me escuchas, mi hija. Recuerda la palabra de Dios, mi hija. Acuérdate que el Señor, Él dice que Él está con nosotros. Clámale al Señor, mi hija. Yo le decía, dile, le decía en el oído, Jesús, dame tu mano, no me sueltes, Señor, sálvame. Dile, Señor, dame vida, dame fuerza. Le digo que Él te escucha, mi hija, porque Él nos escucha en todo instante. Le digo, no creas que porque tú no lo ves, Él no te escucha. Ora, clama a Dios en tu mente, mi hija, así no puedas hablar. Clámale a Dios, mi hijita. Yo le decía versículos en el oído a mi hija. Yo le decía, mi hija, si tú me escuchas, apriétame la mano, muéveme un dedo. Yo le decía así a mi hija, no te desesperes por respirar, le decía, porque la tenían amarrada y si ella se desesperaba con los paros respiratorios que le daban, yo decía, mi hija se puede morir. Yo le decía, mi hija, no te esfuerces, mi hijita, ora en todo tiempo, deposítate en las manos del Señor, que el Señor va a hacer la obra.
cada día iba peor. Ya los médicos me decían que llamaron a mi esposo para decirle que ya todos los órganos de ella estaban contaminados. Nada del organismo de ella estaba sano. Nada. El corazón lo tenía hinchado. Y los doctores decían, ya aquí no podemos hacer nada. No está en manos de nosotros. En uno de esos días que ya ella solo estaba respirando por las máquinas, ya no tenía respiración por su propia fuerza, tenía una respiración artificial. Ya mi hija estaba morada, totalmente morada, ya su piel prácticamente, su cuerpo muerto. Yo la toqué, yo la hablaba, ya mi hija no respondía ni de una manera ni de otra, ni hablándole en el oído como ella me hacía señas que sí me escuchaba, ya mi hija no me escuchaba. Ya ella prácticamente no estaba aquí, pero yo no perdí la fe en Dios, que yo sabía que Dios me la iba a dejar a mi hija. Y entonces yo le abrí el ojo de ella y ya mi hija tenía esa telita del ambiente en el ojo. Ya era un ojo seco, un ojo muerto. Yo pensaba en mí, en mi dolor de madre, yo pensaba que si yo le decía, Señor, te la deposito en tus manos, yo pensaba, como la veía ella en el estado que estaba, que ya no tenía vida por sus propias fuerzas, ya no estaba respirando. Yo pensaba que a lo que yo iba a decir eso, el Señor se le iba a llevar, porque yo decía en mi pensar, en mi sentir, yo decía, mientras yo no le diga eso al Señor, el Señor me la va a dejar aquí, no se me la va a llevar. Y yo le dije, Señor, la deposito en tus manos, Señor. La deposito en tus manos, Señor. Yo, Señor, no soy quién, Señor, bendito para decirte lo que tú tienes que hacer, si eres tú el que tienes el poder en tus manos, Señor amado. Yo te la deposito en tus manos, Señor amado. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor, que yo lo acepto, Señor. Solo te pido fuerza. Solo te pido fuerza, Señor. Te pido fuerza, Padre Santo, y yo acepto tu voluntad, Señor. En tus manos deposito a mi hija, porque sé que no podrá estar en mejores manos que en las tuyas, Señor. Yo acepto tu voluntad, Señor. Pero dame fuerza, Señor. Dame fuerza, porque yo siento, Señor, que este dolor que tengo en mi corazón, yo no lo puedo soportar, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo en ese momento que salí de terapia intensiva, yo me sentía mi cuerpo adormecido. No sentía mi cuerpo. Sentía que caminaba sonámbula, sin fuerza, Señor. Yo le decía, Señor, dame fuerza. Yo te pido tu fortaleza, Señor amado, porque yo necesito seguir viviendo, necesito luchar. Dame fuerzas para seguir viviendo. Y sácame, Señor amado, de toda esta prueba, Señor amado, que estoy viviendo, Señor. Sácame, Señor amado, de este desierto. Yo le decía, Señor, yo veía a todas las madres que salían cuando estaba afuera esperando en la sala de espera. Veía cómo las madres salían con sus hijos ya recuperados. Yo le decía, Señor, dame la dicha de yo poder salir con mi hija también. Me acuerdo que me dijeron, es su decisión si la desconectamos, porque su cuenta va a seguir subiendo mientras que esté en terapia intensiva. Me dijeron prácticamente que ella se iba a morir. Llamé al pastor Luis Eduardo Díaz, que es el pastor de la iglesia donde va la familia,
Y él pudo entrar, pudo orar a través del vidrio porque una doctora no lo había dejado entrar. Le oró a través del vidrio y él me contó que él le veía un buen semblante. Le comenté al pastor lo que me había dicho el doctor, que era mi decisión, nuestra decisión, si la desconectábamos, porque igual ya no había esperanza de vida para mi hija. Y sale una doctora y me dijo, y yo le volví a preguntar sobre mi hija, y me dijo, sígale pidiendo a Dios, siga suplicándole a Dios, porque nosotros ya no podemos hacer nada, solamente Dios la puede salvar. Solamente un milagro la puede sacar de ahí de donde está, porque ella estaba totalmente brazos y piernas amarrada, desnuda, solamente con pañal de grande. Sondas por todos lados, cables por todos lados, incluso estaba amarrada de la boca, que se le había dañado por tantas sondas, tantas cosas que le pusieron. Y yo le volví a preguntar qué pasaba. Y me dijo, síguele pidiendo a Dios, que los milagros existen, me dijo una doctora. Creo que era cristiana, porque los demás nunca me dieron un poquito de esperanza. Fue la única. Me dijo, sígale rogando y sígale pidiendo, que los milagros existen. Si hay alguien que la puede sacar de aquí, me dijo, es Dios. Y así fue porque mi hija reaccionó cuando llega mi amiga a verla, y mi hija había reaccionado. Y lo primero que mi hija le había dicho a mi amiga le había escrito con el dedo, le había escrito así, mamá, que dónde estaba su mamá. Mi amiga, ella es inconversa y salió llorando, por lo cual yo me asusté porque no sabía, y ella enseguida, rápidamente, imaginándose de la forma como yo lo podía tomar e interpretar, ella me dijo, no te preocupes, tu hija reaccionó. Ahí yo entre risa y llanto, pero ella me demostró su risa haciéndome saber que mi hija había reaccionado y que estaba bien. Mil gracias por haber estado junto a nosotros en una emisión más de su programa, La Última Palabra. Los dejamos con el final de esta preciosa historia. He aquí la niña sanada de lupus. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga enormemente. Los médicos comenzaron a preguntar qué tenía, a ponerme más sueros, más pastillas. Y yo un día escuché a una doctora que decía si no me encontraban cualquier cosa, que podría ser un problema de la sangre, que podía ser leucemia. Y yo escuché eso y yo le pregunté a mi mamá. Y yo le dije, mamá, la doctora dice que yo puedo tener leucemia y si yo tengo cáncer en la sangre yo me voy a morir. Y mi mamá cogió y me abrazó y me dice, mijita, no pienses en eso, porque nosotros tenemos a Dios y Dios no va a permitir que eso pase. Y yo me quedé un poco más calmada, ¿no? Y entonces estuve ahí y iban mis familiares a visitarme. Habían bastantes niños, ¿no?, alrededor mío. Y yo veía que a veces ya cada uno se iba y yo todavía seguía ahí. Y yo decía, ¿cuándo me voy? Yo quiero estar con mi familia. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo extraño a mis hermanos y yo quisiera estar con ellos y con mi familia, porque yo los extrañaba demasiado. Había estado un mes sin ellos y yo
Yo les decía que quería estar con ellos para mi cumpleaños, para el cumpleaños de mi hermano, que recién iba a cumplir 1 año. Y al cabo de una semana, yo no sé qué pasó y me bajaron a terapia intensiva. De ahí yo no me acuerdo nada más. Yo solamente me acuerdo el día que desperté y que estaba ahí la vecina Alexandra. Y yo lo primero que hice fue preguntarle por mi mamá. Y ella me hizo señales que la iba a ver porque no podía hablar. Tenía montones de aparatos en la boca. Estaba amarrada a una cama y no me podía mover. Y lo primero que hicieron fue llamar a mi mamá. Y al rato mi mamá me fue a ver. Después estaba mi papá. Y ellos me iban a ver y no podían entrar porque esa era una sala restringida. Ellos me podían ver solamente a través de un vidrio y me saludaban y me decían que yo les entendía que siguiera adelante, que luchara por mi vida, que ellos me necesitaban. Había bastantes de mis familiares me iban a visitar. Estaba mi abuelito. Él me veía a través del vidrio y me saludaba, me miraba. Había muchos primos que iban ahí. Entró una prima un día y me dijo, prima, dice, cuando tú te levantes de esa cama, mira lo que te compré un peluche y un perfume. Cuando tú salgas tú te lo vas a poner y yo quiero verte, que tú estés ahí con todos. Y gracias a Dios eso se cumplió. Día a día me iba mejorando más y hasta los doctores me decían que ya pronto me iban a trasladar a sala, que ya me iban a poder ver mis padres. Poco a poco me fui recuperando y la gloria y la honra es para Dios, ¿no? Y yo le quisiera dar un consejo a todos los que me han de estar viendo, ¿no? Que si algún problema tienen, que ustedes se lo dejen en las manos de Dios. Aquel Jesús que me sanó, aquel Jesús que me dio la única oportunidad de vida, porque ningún doctor me daba alguna oportunidad. No le daba ninguna oportunidad a mis padres de que yo podía vivir, pero en cambio Jesús, que es el sanador, que es el que todo lo puede, Él sopló en mi vida y gracias a Dios yo estoy aquí y gracias a Dios yo puedo estar con mis padres. Y bueno, yo les digo a todos que confíen en Dios, que pongan su fe en Él, su mirada en Él, porque Él puede hacer cosas imposibles que nadie puede hacer. Haber recibido 7 disparos. Yo andaba todo sucio, mugroso, casi llegué a cometer. Miré a los cielos y dije, es una obra de Dios. Que me dispararon y me pegaron 7 tiros. Hasta el día de hoy han pasado ya 6 años en que el Señor Jesucristo transformó mi vida.